Ya. A la hora que lo tengan, vamos a leer todos juntos. Amén. ¿Ya lo tienen? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Padre bueno, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu promesa, por la bendición que tú nos das, Señor, sabiendo que todo proviene de tu mano poderosa, hermosa, santa, buena, y que nunca, Señor Jesús, nos has dejado, y que siempre, Padre nuestro, tu bendición está con nosotros, y que has dicho que la bendición tuya de Jehová es, Padre mío, la que no da tristeza. Con esa nos enriqueces y no nos da tristeza, nos da bendición. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Mire, vamos a hablar sobre este tema, que es algo que, pues ya, sobre todo ahorita, más común de lo que está pasando, el afán. Pero para eso está la palabra de Dios que nos está diciendo aquí. Si se dan cuenta todo lo que leímos, Dios nos está mostrando la preservación. La preservación, que es uno de los atributos de Dios, de la obra de Dios, de todo. La preservación. La preservación, cuidado, todo nos lo está mostrando. Sustento, cuidado. Dios tiene que preservar su creación, hermano. Todo lo que es creación de Dios, Dios lo va a preservar. No importan las situaciones que veamos, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Entonces, la preservación, el cuidado, el sustento de toda su creación, aquí me está diciendo de la misma naturaleza, los animalitos, las semillas, los árboles, los animales, los ríos. La gente dice, ya no va a haber agua, el río se va con tantas cosas. Dios preserva todo, los ríos, el agua, la tierra, la contaminación, ¿verdad?, que habla el hombre y todo. Los cielos mismos son preservados, son cuidados por el Señor. No es que ellos, ¿verdad?, de ellos mismos tengan ese propio cuidado. Dios cuida de toda su creación, de los cielos. Y estamos viendo Mateo 6:25. Una de las cosas que también nos habla la Biblia, cómo cuida de todas aún las naciones, cómo cuida de cada gente en especial. Dice que aunque seamos malos y no le reconozca el hombre a Dios, sin embargo Él hace salir su sol sobre buenos y malos,
manda su bendición, su lluvia y todo, porque Dios tiene cuidado, ¿verdad? Y vemos que aún de las naciones, pensamos que las naciones son las que ellos gobiernan, determinan su final, su principio, todo, nada. Y sobre todo, ¿qué nos muestra el Señor desde el Antiguo Testamento? La preservación, el cuidado de Israel, aunque parece que ya lo están atacando cada día más. Imagínense si no tendrá cuidado de su iglesia. Si Él cuida todo lo demás, que no tendrá cuidado de su iglesia, del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Porque toda la creación y hoy más su iglesia, estamos en manos de Dios, hermanos. Todo estamos en manos de Dios. El hombre lo reconozca o no lo reconozca, esa es la verdad. Todo está en manos de Dios, en su voluntad. Mucha gente cree que está en manos o la voluntad del propio hombre. Ya nosotros sabemos cómo Dios hace todas las cosas de una forma interna, no lo vamos a explicar, pero Dios tiene un control de las personas, de todo, ¿verdad? No está en manos de la voluntad del hombre, hermano. No está en manos del hombre, de la voluntad de ellos, ni tampoco del diablo, como cree la gente, ¿verdad? ¿Quién controla? ¿Quién tiene todo? Es Dios. Dios controla todas las cosas, las cuida y las preserva. Entonces no está en manos del hombre, ni tampoco en manos del diablo. Todo lo que Dios creó está sustentado, cuidado, protegido por Él y para Él, ¿verdad? Nuestra comida, nuestra vida, aquí lo acabamos de ver, nuestra salud, nuestra situación material, económica, que ese es uno de los puntos, ¿verdad?, que está tratando el afán de la comida y de todo, sobre todo para estos tiempos. ¿Quién tiene ese cuidado? Pero, ¿qué está pasando en el mundo y qué está pasando en sus iglesias? ¿Verdad? Están dudando de que Dios cuida, sustenta, preserva todo, cuanto más su iglesia, dice que somos parte de su propio cuerpo, que la cuida y la sustenta, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo va a dejar el Señor de cuidar, de sustentar, aunque el hombre piense lo que quiera, ¿verdad? Entonces no está en manos de ¿quién? Del hombre ni del diablo. ¿Quién más puede ser? Solo Dios, ¿verdad? No hay otra creación ni en los ángeles, ¿verdad? Sino está en manos de Dios, porque toda su creación está en sus manos. Y el Señor está cumpliendo todo lo que dijo por su palabra revelada. Todo lo que está escrito, Dios lo está cumpliendo por su palabra profética. Una revelación, sabemos que la palabra es una revelación escrita de Dios, revelada de sus planes, de su voluntad, del destino, del fin de toda la creación. Todo eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque aquí nos está revelando cuál será el fin de las cosas, cómo se irá cumpliendo todo. O sea, aquí está revelado en la palabra de Dios el fin de toda su creación. Pero a la vez el Señor, aunque tenemos una palabra revelada, profética, un conocimiento adelantado de las cosas que son y de las que han de venir, pero también tenemos una falta de conocimiento en relación a que Dios solo tenemos un plan, una parte de su plan, de su voluntad revelada por su palabra, que es esta. Es una parte de su voluntad y aún detallada y general, como nos lo habla en el libro de Apocalipsis y todo, ¿verdad? Detallada, porque en el libro de Apocalipsis ya nos está mostrando detalles y cosas que Él va a hacer, pero solo está en sus manos y en su soberanía. A pesar, ¿verdad?, de que tenemos esta revelación, también Dios nos dice que Dios tiene una voluntad escondida, que es reservada de Él, y que esto no está revelado aquí, pero sin embargo tenemos la confianza con lo que nos ha revelado de que Él cumplirá todo lo que dijo. Todo está en sus manos, porque dice aquí, el día de mañana
Así que no os afanéis, versículo 34, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque sabemos una parte de la voluntad revelada de Dios por su palabra, ¿verdad? Principios y cosas que van a suceder como lo estamos viviendo, sin embargo, otra parte de su voluntad escondida y única de Él, ¿verdad? Que no sabemos mañana qué va a ser. ¿Quién puede decir qué va a pasar mañana? Eso está escondido, ¿verdad? No lo sabemos, pero sabemos y confiamos que por lo que Él nos ha dicho, podemos confiar y tener la confianza en Él. Pero todo lo tiene Él controlado, todo está en sus manos, ¿verdad? Entonces vemos que esto es parte de lo que el Señor nos está mostrando para que confiemos en Él y que no nos afanemos. ¿Cómo qué será? No sabemos el qué será ni cómo será el día de mañana. No sabemos mañana qué llegue a pasar, pero confiamos en el Señor que todas las cosas que pasan a los que le aman es para bien, ¿verdad? Pero sabemos que el final ya está asegurado y dicho por Dios, el final. Que mañana vemos cosas diferentes y que parece que está pasando algo malo y todo lo demás. Sin embargo, conocemos el final de la historia, ¿no? Y el final de la historia es que Dios va a vencer y va a destruir todo lo que esté en contra del reino de Dios. Miren, entonces aquí cuando el Señor nos está diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, y todo lo que nos está diciendo, ¿cómo interpretamos esto? Fíjese. Aquí el Señor está hablando sobre el afán. ¿Qué es el afán? ¿Qué es el afán? La ansiedad, todo, ¿verdad? Todos hemos pasado por estas etapas en nuestra propia vida, aún como cristianos. Nos está refiriendo al afán y sabe que eso nos daña, que eso perjudica nuestra vida interna y a nuestro alrededor, porque el afán, ¿verdad?, es algo que va a quitar la paz en tu corazón, la fe, la confianza, en fin. ¿Qué es el afán? Es la ansiedad, el miedo, el temor, las preocupaciones, el estar preocupado, pero no en cosas buenas, sino en cosas que no te van a ayudar a salir de tu estado emocional. Están preocupados en la comida, en el trabajo, en las cosas terrenales y materiales. Si uno se tiene que preocupar, sí es cierto, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde? El hombre vive preocupado y afanado por tener todo lo material. Aquí me está hablando lo material, lo económico, comida, vestido, cosas que necesita nuestra carne, el mundo, más ahora en este final tiempo, ¿verdad? Hay más y más cosas que continuamente el hombre cree que las necesita para seguir viviendo, para estar en paz, lo que sea, ¿verdad? El Señor dice, la preocupación de tener lo material, lo económico, comida, vestido, cosas de la carne, que por el afán de todas estas cosas materiales, ¿sabes qué? ¿Qué pasa por este afán? Dejes de buscar, abandones la vida espiritual, las cosas que son de la vida espiritual de tu alma. O sea, que valores, hagas más por tu vida material, carnal, por las cosas terrenales, materiales, que por tu propia vida espiritual para tu alma. Dejar de buscar, abandonar la vida espiritual personal por las cosas que son del mundo, de la carne, que todo Dios te las va a dar, ¿verdad? Abandonar la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy no puedo, pero mañana tampoco, ni el otro sábado, porque el afán, ¿verdad?, persigue al hombre hasta donde más, ¿verdad? Entonces, no puedo
en vez de seguir y buscar al Señor, orar, leer más la palabra, no, estoy tan preocupado en lo material, en lo terrenal, ¿verdad?, que olvido las cosas del reino de los cielos. Prefiero seguir buscando la comida material, el dinero, el poder y todo lo demás, antes que lo espiritual. Y hermano, eso te va a afectar tremendamente tanto tu vida espiritual y material, porque no vas a tener ninguna de las dos. El Señor dice, busca primero las cosas del reino de los cielos antes que el dinero. Hoy es el sábado, hermanos, y si este día se lo hemos dedicado al Señor, es primero el Señor. Deja tu trabajo. Ay, es que ¿cómo voy a dejar si tengo que trabajar, tengo que hacer eso? Cuando tú lo puedes dejar. Cada quien va a dar cuentas de esto, ¿verdad? Pero dice, busca primero las cosas espirituales antes que el dinero, que el afán. ¿Cómo voy a dejar el sábado si es donde más ganancia hay, donde más el mundo se divierte, donde el mundo tiene más, ¿verdad?, trabajo para hacer todo eso, diversión, lujo? El hombre busca todas estas cosas antes, ¿verdad?, antes que las cosas del Señor. Y ese es el afán, el cambiar el orden. Y siempre que se cambia un orden, ¿cómo crees que te va a ir bien? Cambia cualquier forma de orden y todo va a salir al revés. Si Dios te está diciendo esto, ¿sabe por qué? Porque esta es la manera en que Dios te va a bendecir, no de la forma, es que no puedo, Señor, dejar mi trabajo el sábado, no puedo dejar cualquier cosa terrenal, material. ¿Me entienden? Cuando Dios te dice, busca primero y todas estas cosas se te añadirán. El que los hombres dicen, no pueden, es que dice, por el afán, no puedo ir a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque hoy tengo que hacer muchos compromisos en el mundo. Tengo que ocuparme de cosas materiales, terrenales y todo lo demás. No puedo ir por esto, ¿me entienden? Porque está preocupado por su negocio, por su trabajo, por sus asuntos, cuando no se los deja al Señor. No puedo ir a la iglesia. ¿Por qué no puedes ir a la iglesia el sábado? ¿Porque estás ocupado en tus negocios? ¿Porque estás ocupado en tus cosas? No puedo orar porque tengo que hacer esto. Ya entendieron, ¿verdad? Una bola de cosas, no poder tener tiempo para buscar, para compartir las cosas del reino de Dios y que son de tu propia, para tu propia salvación de tu alma, comprenda. El que busquemos todo esto dentro del reino de los cielos, la palabra, la oración, la comunión, el estar con el cuerpo, la iglesia de Cristo, todo esto, ¿para qué te va a servir? ¿Para qué te va a servir, hermano? Para la edificación de tu alma, para vivir una vida plena en el Espíritu de Dios, a pesar de que tú sabes que te sirve para la salvación de tu alma, para las cosas, el bien de ella, no tanto de tu carne. Aquí no estamos engordando la carne, ¿verdad? Aquí no estamos dando comida material, aquí no estamos para divertir tampoco a la carne, como decía Anne. La alabanza es para el Señor, no es por si te agrada a ti o no te agrada, no es para ti, hermano, es para el Señor. En fin, la palabra que Dios nos da es para que podamos comprender, entender dónde está nuestro corazón. El afán es una de las cosas, ¿verdad?, que detiene la bendición espiritual en tu vida. ¿Me entiendes? Y eso siempre lo oigo. No puedo ir, hermano, porque es que tengo que hacer un trabajo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer. Pues sí, siempre será así y siempre va a ser así. Tienes que dejar esto, ¿verdad? Entonces, las cosas del reino de los cielos son para bien y para provecho de tu alma, no tanto del materialismo y de tu carne. Dios te las va a dar. El Señor está hablando sobre el afán. Y aquí es algo también importante, porque dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas?
Mire, le voy a decir una cosa, porque de aquí se quieren tomar o se quieren agarrar también para decir, ya ves, ¿para qué trabajo? Dios no está hablando de que no trabajes, no está hablando ni está apoyando ¿cómo se llama? La pereza o el no hacer nada. Las aves van a buscar su comida o no, salen. Todo tiene que ser así. Entonces, él no está hablando de que no hagas nada. Tú tienes un trabajo que Dios te dio, tú tienes un deber que tienes que cumplir también, pero todo tiene su tiempo, como dijo antes, tiene su tiempo. ¿Por qué quieres robarle el tiempo de Dios cuando es el sábado y seguírtelo ahora sí que empacando tú? Y no te va a aprovechar, porque lo que es de Dios, ¿verdad?, es para tu propio bien de tu alma. Entonces, aquí está hablando que no está diciendo que no tengamos que trabajar, su propia servicio, trabajo, lo que sea. No está fomentando la pereza, la holgazanería, así se habla, ¿eh? Holgazanería, ¿verdad? ¿Quién se llama Olga? Todo ese tipo de cosas. No, al contrario, el que no trabaja, que no coma. En fin, ¿verdad? Porque esto será. Ahora, Dios te está hablando entonces sobre las prioridades, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Si nosotros cumplimos con lo que Dios dice, por favor, créanlo, hermano. Por eso dice hombres de poca fe. Si tú estás cumpliendo con lo que Dios te pide, ¿tú crees que Dios no te va a cumplir? Si tú cumples con lo que Dios te pide, ¿tú crees que Dios no te va a cumplir? Eso es falta de fe, no creerle a Dios. Por eso el Señor dice así, ¿verdad? Entonces, fíjense. Y esto es una de las cosas, de las situaciones, de las pruebas. Son pruebas, hermanos, para ver qué clase de fe tenemos. Pruebas, si realmente creemos, si somos verdaderos hijos de Dios y no nada más decimos y no hacemos nada. Miren, esto será una de las pruebas de la situación que ya son presentes para los últimos días. Esto del afán y de la gran necesidad y que va a faltar esto y va a faltar, es una de las pruebas que van a venir a los últimos días, al mundo, a la tierra, la situación económica del mundo. Oiga, eso lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Más que nada, estamos viviendo la situación económica que se ha venido y la gente, el afán también por seguir queriendo y mantener una forma de vida materialista nada más. Así viven los hombres, por eso dice los gentiles, y una parte de su propia iglesia. También las iglesias, ¿verdad?, están sumergidas en el afán materialista de su vida. Y de Israel, no se diga, de Israel también, las naciones afanadas por todo esto. Lucas 21:34, ahí lo dice claro, que al final tiempo, o sea, es una de las cosas que van a estar azotando. No solamente son las plagas, hermanos, las enfermedades, no solamente son las cosas, enfermedades, terremotos, todo, el afán de lo que se está dando en la tierra, es parte también. Lucas 21:34, todo esto está hablando de la venida de Jesucristo y del final, y dice, mirad también por vosotros mismos, si no ves por ti mismo, más que en el materialismo, más que en lo económico, que no te falte esto, que no te falte el otro. Y dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones, ahí es donde está. ¿Cómo estáis vuestro corazón? No se cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes de esta vida. Ya nosotros sabemos que esto es parte del final, es parte del tiempo que tenemos que pasar, los afanes. Es que no puedo. ¿Por qué? Por el afán, la necesidad terrenal. Entonces, esto es parte, hermanos, ¿verdad?
los afanes. Es parte, por eso el Señor nos lo está previniendo. Dejar las cosas del Señor por las cosas del mundo, ¿verdad? De tu alma, el materialismo. Dice, vuestro Padre, versículo 26, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre celestial, ¿quién las alimenta? Las alimenta. Vuestro Padre celestial las alimenta. Y nosotros decimos, pero ¿cómo viene? No sabemos de qué forma, de qué manera lleva el alimento a estas aves a que vayan donde está la comida y ellas la coman, ¿me entiendes? Pero aquí me está diciendo que Dios es el que las alimenta, llevándolas el sentido que ellas tengan, como sea, las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Mira, por más que te afanes en querer ganar más dinero, en querer tener más negocios, en querer esto, en querer lo otro, ¿sabes qué? Si Dios dice, mira, te puedes afanar todo el día, pero no vas a hacer ni un 5 más. Puedes trabajar todo el tiempo que quieras, pero si no te permito, no te doy más, sales sobrando. Te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a enfermar, vas a desmayar y sin embargo no vas a poder obtener lo que tú quieres. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No es que ella escoja, Dios la viste. No hará mucho más a vosotros. Luego que dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Ese es todo el asunto. Ese es todo el asunto. Esa es la realidad, el mal que hay en el corazón, en la mente, en el alma del hombre. Hombres de poca fe, que no creemos en el Señor. ¿Verdad? Esto está terrible porque continuamente les decías a los apóstoles, ¿verdad? Poca fe, otros nada de fe. Poca, aunque fuere poquita, pero estos otros no tienen ni gota de fe de Dios. Mire, está hablando, esto lo estaba diciendo a sus discípulos, hermano, a los mismos apóstoles. Y hoy nos lo dice a la iglesia y nosotros decimos, ay, esto es para el mundo, esto es para los gentiles. No, hoy es para ti, para mí, porque seguimos afanados, metidos, clavados en las cosas del mundo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Hoy es para nosotros. Miremos atrás y vamos a ver el pasado rápidamente con Israel. Fíjense, ¿qué pasó? Parece que el otro, bueno, como sea. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo el Señor, ¿qué pasó con Israel? ¿Cómo lo sustentó? Vamos a ver al pasado. Miremos atrás el pasado con Israel en la palabra. El compromiso de Dios con Israel. ¿Qué no entienden que Dios tiene un compromiso también, tanto con Él mismo como con las personas? Es un pacto. ¿Qué no entienden eso? Pero en el compromiso son dos partes también. Si nosotros cumplimos, Dios va a cumplir. El compromiso que se echó con Israel, ¿verdad? Cuando lo sacó de Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una nación. ¿Qué necesitó el Señor para sostener, para cuidar, para alimentar, para proteger, para que la existencia y la preservación de Israel hasta hoy sigue siendo? Y decimos, en el desierto, ¿quién puede, verdad, vivir, aguantar, ser preservado? 40 años. No fue una familia, fue un pueblo, posiblemente millones, Josué. ¿Cuántos serían? Gente, niños, vacas, toros, chivos, de todo, ¿verdad? De todo. Imagínense, y todo, ¿quién lo preservó? El Señor. ¿Y qué recurso usó? El maná del cielo.
El otro sábado vimos que el Señor no necesita ningún recurso, ni tuyo, ni mío, ni del mundo, menos de la carne, para levantar su reino. Él no necesitó de ningún, eso lo vimos la semana pasada. El reino de los cielos no se hace con espada ni con su espíritu. Aún de lo más vil y despreciado escogió a los pobres apóstoles que no daban una, ¿verdad? Pero ya cuando el Señor los llenó con el Espíritu Santo, entonces ellos cambiaron y transformaron el mundo. Miren, ¿qué necesitó? ¿Qué recursos del mundo usó el Señor? Por 40 años. Y vemos la dureza del corazón de Israel, viendo las señales, viendo el cuidado, la protección de Dios. ¿Qué pasaba? Continuamente murmuraban, ¿sí o no? Continuamente murmuraban contra Moisés, contra Aarón. Y hermano, ¿qué Dios que tenía que hacer? Castigarlos, azotarlos. Y ninguno de ellos entró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fueron dignos, no creyeron a Dios. Su incredulidad los dejó afuera del reino. Hoy entiendan que es lo mismo con la iglesia. La incredulidad que hay en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, impide que Dios te bendiga, que Dios te dé bendición espiritual y material, porque todo está condicionado a la obediencia. Entiende. A toda una nación, hermanos, lo sustentó. No dejó sin castigo la murmuración, para que tengamos cuidado. Eso sí, el pecado, ¿verdad?, lo tuvo que castigar. Nada necesitó, usó de la ayuda de los recursos del mundo, del alimento, del vestido, diversiones, que eso es lo que quiere el hombre, diversión. Si le diéramos lugar aquí al diablo, imagínate, ya estuviera el tiradero, ya estuviera aquí todo, ¿verdad? Pero no necesitamos para el reino de los cielos nada de esto. No necesitó el Señor ninguna, ni la ciencia, ni el conocimiento del mundo. Ay, es que nada. El Señor usó solamente sus recursos para sostenerlo 40 años. ¿Qué crees? ¿Que no lo podrá hacer con su iglesia, hermano? ¿Recurrirá al mundo y a los sistemas del mundo para preservar a su iglesia? Por favor. Entonces, una de las cosas, finalmente, para ir terminando, que habrá al final también será, ayer José habló sobre eso también, sobre otro de los principales, la apostasía, está en 1 de Timoteo 4:1. Otro de las cosas, y por eso él dice, hombres de poca fe. Una de las cosas que habrá para el final tiempo, dentro de la apostasía, dice que será la falta de fe. La falta de fe. Timoteo. 1 Timoteo 4:1, ¿ya lo tienen? Pero fíjese lo que dice aquí, pero el Espíritu dice claramente, dice, no lo decía Pablo, hermano, no lo estaba diciendo ninguna persona. Pablo estaba atribuyéndole al Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿verdad? ¿Cómo Pablo podría saber estos tiempos? ¿Qué va a pasar? Pero el Espíritu Santo le mostró que para estos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Me entienden? Fíjense, una de las cosas que también el Señor nos está mostrando, previniendo, que es precisamente la apostasía de la fe. Apostatarán de la fe. La apostasía de la fe. Una de las cosas que habrá al final será la pérdida, la falta de fe en las iglesias y en el mundo. En las iglesias, hermano. El mundo no tiene fe. Está hablando para la iglesia, primeramente, ¿verdad? ¿Por qué dice aquí la apostasía de la fe? Escuchando, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Que aquí se está refiriendo a algo. Primeramente, la primera parte de la pérdida de la fe en las iglesias es precisamente por doctrinas.
Tenemos un cuerpo de doctrina que está aquí en la palabra, en la doctrina, la enseñanza, tal como está aquí, la enseñanza falsa que se está dando del Evangelio. Eso va a provocar una falta de fe, una apostasía. No es una fe bíblica, es una fe basada, ¿verdad?, en enseñanzas, en una instrucción falsa, en cosas que no son así como lo están haciendo los noticieros, ¿verdad? Te dan una información falsa de cosas por lo que sea. Bueno, una información que no es la verdadera, un falso evangelio. Esto hará que tu fe, desde luego, no sea la verdadera. Y cambiarán su fe por las enseñanzas que estén dando en todas las iglesias en la verdad de Jesucristo, su evangelio. Una clase de fe muerta, sin obras. Ese es otro tipo de fe. ¿Ok? La primera que nos está aquí mostrando es que esta fe falsa, esta apostasía se dará por causa de falsas doctrinas, enseñanzas, porque la verdadera fe nace de la palabra de Dios, sin mezcla, ¿me entiendes? Y cuando te la mezclan y te dan esto y te dan lo otro, y te dan aquello, ya no sabes ni quién, ¿verdad? O qué creer. Esa es la primera apostasía de fe y que ya se está dando. Ahora imagínense al final tiempo. Y la otra clase de falta de fe es la otra parte, una clase de fe muerta sin obras. Una clase de fe muerta sin obra. Santiago 2 dice así rápidamente, porque esto es lo que también está atacando a la iglesia y a tu propia vida. Cada uno estamos luchando, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que si vemos un mal en nosotros, ¿qué hacemos? Lo atacamos, ¿no? Con medicina, con esto, lo que sea. Si estás viendo que no tienes una fe verdadera. 2:14, vamos a leerlo rápidamente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la palabra de Dios. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieren saber esto? ¿Quieren saberlo y quieren creerlo? ¿No fue justificado por las obras Abraham? Miren el ejemplo que nos pone. Nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿usted cree que fue fácil hacer esto de parte de Abraham? ¿Llevar a su hijo para que lo sacrificara? ¿Fue fácil? Pero no actuó él, no fue en base a la obediencia y Dios lo recompensó, ¿sí o no? Pero si no somos capaces de hacerlo menos, ¿cómo quieres recompensa? ¿Cómo quieres bendición? Si no puedes ni cumplir con un Shabbat, con tu ofrenda, con lo que sea, con tu servicio a Dios, en fin. ¿No ves, dice, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Son juntas, hermanos. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, fíjese qué comparación. ¿Quién puede dudar, verdad? Que un cuerpo sin alma, sin espíritu, esté vivo, está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. O sea, no hay salvación. Una fe que no tiene obras no tiene salvación. No hay salvación, se están engañando. Están viviendo una fe falsa, una fe muerta, donde no hay vida espiritual. La vida espiritual se va a manifestar a través de la fe en cada uno de la palabra. Comprendan, entiendan, hermano, ¿verdad? Entonces voy terminando con esto. Mire, Santiago, el problema de esta clase de fe
muerta sin obras es por esto: la creencia de que la fe solo es un cuerpo de conocimiento doctrinal interna, sin que lleve consigo obras, acciones, obediencia, o solamente es un conocimiento intelectual. Yo tengo mucho conocimiento de la palabra, tengo mucho conocimiento, mucho tiempo, y ya, eso es lo que yo creo, pero no puedes llevar a cabo, ¿me entiendes? Y las iglesias están llenas de eso. Ayer nos dio un hermoso mensaje Josué, ¿verdad?, sobre una parte, una apostasía. Pero miren, este es el otro punto: la creencia de que la fe solo es un cuerpo de conocimiento doctrinal, sin que lleve consigo obras, acciones, obediencia a lo que Dios dice. ¿Me entiendes? Mientras tú no hagas nada de lo que la palabra de Dios te dice, tu fe está muerta, no te sirve para nada, ¿verdad? Entonces, si mi fe no está apoyada en las acciones que Dios me pide, está muerta, no es verdadera, porque si no lleva obras, acciones, obediencia, que nacen, se originan de una fe, de una creencia en la palabra de Dios. El 2.14 dice, 2.14, ¿de qué aprovecha? Alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿verdad? Entonces la fe actuó juntamente, dice, con las obras. La fe actuó juntamente, dice, Abraham creyó y actuó en base a lo prometido por Dios. Esa es la fe verdadera, hermano. No podemos decir que una persona tenga fe cuando Dios está diciendo, mira, haz esto, y no lo hace. Cumple con esto y no lo cumple, porque no tiene fe para creer que Dios lo va a respaldar. ¿Me entienden? Siguen creyendo que Dios, ¿verdad?, está allá y tú estás acá, y que a ti te corresponde hacer lo que Dios dice que te va a dar. En fin, esta clase de fe intelectual sin las obras, hechos, que la certifique, tiene que certificar tu fe, si es verdadera, hermano, ¿verdad? Es fe muerta sin apoyo de la palabra hechos, solo es fe muerta. Está tremendo, ¿no? Porque esto lo podemos ver en las iglesias. Esto lo vemos claramente, hermano. Muchos dicen que tienen fe, pero no pueden actuar en base a esa fe. Si se les pide una ayuda económica, material, no pueden, porque no tienen fe. Si se les dice una reunión, esto, lo otro, no pueden, porque no tienen fe. No creen que Dios pueda bendecirlos. Hermanos, tenemos ahí el ejemplo, ¿verdad? Siempre vamos a actuar, a hacer las cosas por lo que queremos, ¿sí o no? Vamos a hacer las cosas, vamos a actuar por lo que queremos, ¿sí o no? A fuerzas, hermano, esa es una ley, un principio de vida. Tú vas a hacer las cosas en base a lo que crees. Ahorita tenemos el ejemplo de Estados Unidos, los votos que se hicieron, pero cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasó con los votos de Estados Unidos de la gente? ¿Por qué votaron? Por quien creyeron que era el mejor, ¿no? Actuaron en base a lo que creyeron. Si creían esto, creían que este hombre era mejor que el otro, por eso votaron. Actuaron en base a lo que creen. ¿No te dan cuenta que si no puedes actuar a lo que la palabra de Dios te dice, quiere decir que todavía no tienes un nuevo nacimiento? Porque la fe no nace de las obras de la carne, no nace por el hombre. La fe es un don de Dios, es un don, un regalo de Dios. Y una persona que no tenga fe está viendo a los apóstoles antes de que recibieran el Espíritu Santo completamente ajenos. El Señor les reprochaba, les decía, hombres de poca fe, incrédulos. ¿Por qué? Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo cambiaron, no? Su fe se hizo visible, tangible, fueron capaces verdaderamente de cambiar al mundo por la fe que tuvieron en Cristo. Entonces, si no tienes esa fe viva, cuidado, hermano, tengan cuidado, porque el Señor pronto viene, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo. Las obras muertas, las obras muestran, hablan por lo que creemos.
Nuestras obras hablan de sí mismo en base a lo que creemos. Finalmente, Lucas 18, con aquella viudita, esa, ¿se acuerdan? La viuda que el Señor ahí está hablando sobre la insistencia de la oración con la viuda y a la vez la fe de esa viuda, porque dijo, yo no me muevo de aquí hasta que me responda, porque confió a pesar de un hombre malo y perverso que era ese juez, ¿verdad? Dice 18:1, ¿ya lo tienen? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, por esto está en relación a la oración, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pues no por ayudarla ni nada, sino porque ya me cayó gorda, y antes de que me caiga más, mejor le voy a responder, ¿verdad? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios, fíjese, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que traman a él día y noche, ¿se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero mire lo que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Una fe viva, una fe basada en las palabras de Dios, capaz, ¿verdad?, de negarse a sí mismo y confiar en que Dios lo que dice es verdad y que Él va a respaldar a quien hace la palabra, la voluntad de Dios. Entiende que nunca va a respaldar a alguien que niega, que no busca, que no hace la palabra de Dios. Cumple. Entonces termino. La fe verdadera, genuina, viva, al final de los días, para este tiempo y ya ahorita, hermanos, porque fíjese, para este tiempo y para el final de los tiempos, será una joya invaluable, una joya, ¿verdad? Una piedra preciosa, casi imposible de conseguir ni de ver, aunque tú lo digas que la tienes, pero ¿dónde está tu joya? Será para los tiempos, ¿verdad?, una joya más preciosa, porque a través de ella vamos a permanecer. Imposible de ver, porque dice que será como en los días de Noé. ¿Cuál fe? Como los días de Noé. ¿Dónde apareció la fe? No había fe. Solamente en 8 personas. Una, los demás fueron por el papá. ¿Sí se dan cuenta? La fe va a desaparecer del mundo. La fe no se va a encontrar. Si en las iglesias ya no se encuentra una fe viva, una fe verdadera, una fe que verdaderamente, ¿verdad?, cambia el mundo, primeramente tu vida, para que cambie la situación, ¿verdad? Miren, no se encontrará como fue en los días de Noé, ni en la iglesia, menos en el mundo. ¿Por qué? Porque imagínense cuando venga el Señor Jesucristo, cuando sea quitada la iglesia y venga ya la apostasía total, porque ahorita ya está la apostasía, pero la apostasía fuerte será cuando la iglesia sea quitada y ya venga el sistema del reino de Satanás. Ahí ya es una apostasía completa en todos los aspectos. ¿Usted cree que cuando la iglesia sea quitada, cree que habrá fe en los que se queden y en el mundo? ¿Fe en Cristo, en el Evangelio? ¿Cree que habrá fe en los hombres que se queden? Claro que no. Si ahorita no la pueden tener, menos. La fe será quitada con el pueblo, también con la iglesia. Entonces imagínense, cuando sea quitada, ¿cree que habrá fe en la tierra? La incredulidad del mundo será completa y total. Las tinieblas cubrirán la tierra. No habrá uno solo, ¿verdad?, que verdaderamente manifieste la fe verdadera de Cristo el Señor. ¿Me entienden? Porque ya no habrá tiempo
Entonces, hermanos, todavía hay tiempo. Pidámosle al Señor que no tengamos una fe muerta, hermano, una fe que no sirve para nada. Todo lo muerto no tiene movimiento. Lo muerto está muerto, no se mueve, no sirve, no actúa, no hace nada. Y si tú sigues muerto sentado en tu banca siempre, o viniendo a oír allá cada que se te antoja, ¿tú crees que eso te va a llevar al cielo? Dios viene por un pueblo fiel y verdadero, un pueblo que ha dado su vida por Él, como Él dio su vida. Entonces ya con eso termino. Pero yo creo que debemos de meditar mucho sobre el afán y la fe. Porque si creemos que Dios nos va a preservar, ¿verdad? Si creemos que Dios nos va a preservar, hermanos, sobre todo ahorita en estos tiempos tan difíciles, no dañes el aceite ni el vino. Y ahora que venga esa plaga terrible, ¿verdad?, que va a venir a las naciones y al mundo, todos los que no tengan el Espíritu Santo, híjole, pobres. Padre, te damos gracias en esta hora, queremos que tú nos guardes,